Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Srivasadi Gaura Bhattavrinda, Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Srivasadi Gaura Bhattavrinda, Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Srivasadi Gaura Bhattavrinda, Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Srivasadi Gaura Bhattavrinda, Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Srivasadi Gaura Bhattavrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radha, Jaya Radha Madhava Radha, Madhava Radha, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe, Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada, Jai Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jai Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Shri Krishna. Hare Krishna. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, hoy nuevamente tenemos a un invitado especial como es Chitra Prabhu desde Buenos Aires, desde la provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos el tema, las características del Bhakti puro, un punto muy especial. Y siendo este mes muy auspicioso por todos, esperamos que se sumen más devotos para que lo escuchen. Después, Face, ahí entró alguien más. Por Face o por lo que el medio que tengan y puedan apreciar esta clase. Así que bueno, bienvenidos todos. Quería agradecerles a todos. Entonces empezamos con la clase. Somos todos oídos. Muchas gracias, Prabhu. Bueno, en primer lugar, como siempre, agradezco a Nupal Prabhu que organiza estos encuentros. Siempre es una alegría reunirme con ustedes
Y bueno, por supuesto, agradezco también a todos los Vaishnavas y Vaishnavis de nuestra comunidad que siempre se encuentran presentes y es una alegría estar con todos ustedes. Bueno, como ustedes saben, Argentina, el país en el que al menos me encuentro, y algunos de ustedes también, es un país que, como muchos territorios de acá de América del Sur, de América Latina, fueron territorios del virreinato del Río de la Plata. Y como consecuencia de haber formado parte de ese virreinato, es una cuestión cultural y tradicional que tanto en América Latina como en muchos países hispanoparlantes se ha difundido desde la época del virreinato y de la colonia, existe hasta el día de hoy, una diversidad importante de religiones, pero predominantemente en estos territorios de habla española se difundió una religión con mayor, podríamos decir, presencia, que es la religión católica. Y la religión católica es una religión que tiene más de 2000 años de antigüedad, muy importante, y que tiene toda una serie de personas que forman parte de su, podríamos decir, congregación, de su feligresía. Pero a su vez también la Iglesia Católica tiene toda una serie de jerarquías, hasta llegar al cargo más alto de todos dentro de esa iglesia, que es el cargo, el lugar que ocupa su figura más importante, que es el Papa. El Papa es la máxima autoridad de la Iglesia Católica, y quisiera abrir el encuentro de hoy con una frase muy contundente, muy fuerte, que nos va a permitir reflexionar sobre la temática de esta clase. Y es una frase que expresó no el Papa actual, el argentino Papa Francisco, sino el Papa anterior, el Papa alemán, Benedicto XVI. Como ustedes saben, Benedicto XVI es un gran intelectual, o era un gran intelectual, un gran teólogo, un gran defensor de la ortodoxia más fuerte dentro de la Iglesia. Y él, con toda su experiencia y con todo su conocimiento teológico, él afirmó algo muy contundente, muy fuerte, y es que la mayoría de los católicos, a criterio de este ex papa, son paganos bautizados. Es muy fuerte decir eso. Referirse a una cantidad de millones y millones de personas como simples paganos bautizados. ¿Por qué? Porque con todo lo importante que es la religión católica, con toda la, podríamos decir, dimensión espiritual que uno podría desarrollar y practicar correctamente esa religión, hay muchas personas que simplemente la entienden y la conciben como un ritual vacío. Es decir, por el hecho de que hemos sido una colonia española y acá se difundió el catolicismo, por el hecho de que tenemos familias de origen católico, muchas veces a los niños de pequeños se los bautiza en la religión católica, muchas veces a los niños pequeños se los lleva a practicar el catecismo durante un tiempo y, por supuesto, a tener el sacramento tan importante de los católicos que es la comunión. Pero a pesar de que miles y tal vez millones de católicos pasan por el ritual del bautismo, por el ritual de la comunión, luego esas personas se distancian de la práctica religiosa, porque para muchas personas la religión no cala en lo profundo de su ser, y para muchas personas la religión, sobre todo la religión de la que estoy hablando, muchas otras también, simplemente es responder a una obligación familiar, responder a una obligación cultural, y algunos que no tienen un conocimiento profundo de la religión, creen que la religión se limita a un conjunto de rituales, a un conjunto de prácticas formales, externas, y no llegan a profundizar en la comprensión real de lo que se entiende por religión. La temática hoy
es las características del Bhakti Yoga puro, y en primer lugar, el Bhakti Yoga puro es todo lo contrario a lo que venía describiendo anteriormente. Es decir, el Bhakti Yoga puro no es una cuestión meramente formal. Srila Prabhupada solía decir en sus clases, el servicio devocional o el Bhakti Yoga no es algo estereotipado. Es decir, el servicio devocional puro no se limita a una simple práctica ritual, no se limita a una simple práctica externa, no se limita a que cumplamos con un cierto deber o que cumplamos con una cierta imposición por parte de la familia o por parte de la cultura. Y básicamente, el libro de Rupa Goswami, Bhakti Rasamrita Sindhu, que Srila Prabhupada tradujo como el néctar de la devoción. Ahí estamos, Tomás, no sé, no había apretado nada. Ahí podemos encontrar, en el néctar de la devoción, la definición principal del servicio devocional puro, o del Bhakti Yoga puro. Entonces, el Bhakti Yoga puro no es algo formal, no es algo externo, no es algo puramente limitado a un ritual vacío, sino que implica, según el néctar de la devoción, implica ocupar la mente y el cuerpo en el restablecimiento de nuestra relación con Krishna. O sea que, básicamente, la definición inicial del Bhakti Yoga puro es que implica una actividad total, en la que estamos inmersos de manera integral. Es decir, ocupamos nuestros sentidos, ocupamos nuestra capacidad del habla, ocupamos nuestra capacidad de pensamiento en diferentes prácticas que conectan al alma individual con el Ser Supremo. Ahora, en cuanto al aspecto de la intención, según el néctar de la devoción, el Bhakti Yoga puro, esta actividad del cuerpo, de la mente y las palabras, las cuales los tres individuales establecemos nuestra conexión eterna con Krishna mismo, la divinidad suprema, no se ejecuta buscando beneficios materiales. Es decir, no es que uno se ocupa en las actividades del Bhakti esperando algún tipo de recompensa externa. El servicio devocional puro no apunta a eso. De hecho, por ejemplo, a veces, hace algunos años atrás, he ido a un lugar muy importante de la religión católica, que es un lugar conocido como Luján, donde está la famosa Virgen de Luján. Y si bien hay muchas personas que tienen muchísima fe, hay personas, por ejemplo, yo lo he visto, que sale el sacerdote y bendice las llaves de los autos, o bendice las llaves de las casas, o hay gente que se acerca así a la religión buscando algún tipo de provecho o de ganancia material. Bueno, el servicio devocional puro no apunta a esa búsqueda fruitiva, pero tampoco el Bhakti Yoga puro en cuanto a definición se logra a través de una actividad puramente intelectual, puramente racional, puramente filosófica o puramente especulativa. Y además, en cuanto a la intencionalidad del Bhakti Yoga puro, tampoco se ejecuta buscando la liberación. Entonces, podemos ver que en diferentes países hay distintas religiones que, según la familia de la que uno proviene o según la cultura de la cual uno forma parte, hay religiones que en determinadas áreas geográficas son más predominantes, y vemos que hay cierta mentalidad religiosa que diluye la práctica espiritual a una formalidad, a cumplir con un cierto deber que tiene que ver con asumir ciertos rituales vacíos y externos. Bien, entonces, el Bhakti Yoga puro no es eso. Porque el Bhakti Yoga puro nos reclama por completo. El Bhakti Yoga puro es un tipo de actividad en la cual absorbemos el cuerpo, la mente y las palabras en la conexión con Krishna, sin buscar beneficios materiales, libre de especulación mental de tipo impersonal y sin ni siquiera buscar
la liberación. Entonces, esa es la definición básica de la temática central del encuentro de hoy, y lo que quiero hacer a partir de ahora es comenzar a desplegar junto a ustedes analíticamente qué características tiene el Bhakti Yoga puro, porque es importante poder reconocer las características del auténtico servicio devocional. Es decir, cada uno de nosotros tiene que tener la comprensión filosófica para entender qué es Bhakti Yoga puro y qué no lo es. Porque como almas espirituales, los que nos encontramos presentes en estos encuentros, estamos intentando alcanzar la autorrealización. Pero alcanzar la autorrealización implica tener claro cuál es el camino a seguir. Y como muchas veces en nuestra sociedad vemos prácticas directamente, podríamos decir, irreligiosas, o a veces vemos prácticas que son religiosas, pero que no tienen que ver directamente con la pureza, tenemos que adquirir a través de los libros de Srila Prabhupada criterios filosóficos claros para entender de qué hablamos cuando utilizamos la expresión Bhakti Yoga puro. Entonces, una de las primeras características que se describen en el Néctar de la Devoción tiene que ver con la capacidad del Bhakti Yoga puro en cuanto a que nos permite trascender. Es decir, en la vida nosotros experimentamos diferentes situaciones, diferentes emociones, diferentes sentimientos. Y entre todo aquello que experimentamos, nos encontramos también con el dolor, nos encontramos también con el sufrimiento. Filosóficamente hablando, el sufrimiento es el resultado de actividades bikármicas, lo que a veces Srila Prabhupada traduce como actividades pecaminosas. Entonces, filosóficamente hablando, en el presente disfrutamos o sufrimos del resultado de nuestras acciones previas. Y además, en la vida actual, según la ley de karma, estamos creando nuestras vidas futuras. Ahora bien, las actividades rituales karma kanda de los Vedas pueden neutralizar parcialmente el resultado del karma. Pero solamente el Bhakti Yoga puro neutraliza por completo las actividades impías o piadosas. ¿Por qué? Porque de hecho solamente el Bhakti Yoga puro es el que erradica la fuente de las reacciones kármicas. Porque técnicamente hablando, el Bhakti Yoga puro lo que hace es liberarnos del ego falso. Cuando nosotros muchas veces escuchamos clases de Srila Prabhupada, o cuando nosotros comenzamos a leer Bhagavad Gita, específicamente a partir del capítulo 2, Srila Prabhupada constantemente hacía énfasis en que no somos el cuerpo material, somos almas espirituales. Entonces, aunque todos experimentamos cierto dolor en este mundo, y aunque en el presente padecemos el resultado de las actividades previas, y aunque también en el presente estamos creando karma futuro, y aunque aquellos que tienen conocimiento de los Vedas buscan erradicar ese karma, parte de ese karma, sobre todo el negativo, mediante actividad fruitiva, la actividad fruitiva, al generar actividad piadosa, lo que de alguna manera produce ciertos disfrutes, pero que no erradican la fuente del problema que nos ata a las kleyas, a las miserias de la existencia material. Pero el Bhakti Yoga puro sí penetra en lo más profundo del problema, porque nos libera de la ignorancia de pensar que somos cuerpo. Entonces nos libera del ego falso y nos sitúa en nuestra identidad real como almas espirituales. Entonces, cuando uno entiende que es un alma espiritual, uno entiende que el alma espiritual tiene actividades que son propias, que el alma espiritual tiene un espacio de existencia que es propio, y que el alma espiritual tiene una felicidad que le es propia. Y cuando comprendemos todo eso, nos elevamos al estado de conciencia de Krishna. Y es este estado, en particular, el que nos permite trascender todos los problemas de la existencia material, y esto nos lleva a que el Bhakti Yoga puro produce alivio de toda clase de aflicción material. Otro punto muy importante es que las personas buscan bienestar
las personas buscan sentirse bien, las personas buscan una vida confortable, y en el néctar de la devoción encontramos la definición de aquello que es auspicioso. Entonces, auspicioso es aquella actividad que trae bienestar para toda la gente en general. Es decir, hay actividades que son materiales que buscan el bienestar general, pero el punto es que las actividades materiales solo traen un cierto bienestar relativo que es parcial, pero las actividades materiales no solucionan los problemas profundos. Ahora bien, al difundir el movimiento de Sankirtan, Chaitanya Mahaprabhu, alrededor del mundo, es que se pueden resolver de raíz todos los problemas, no de manera relativa, sino de manera absoluta. Porque la práctica, el Bhakti Yoga puro, es lo que puede traer el mayor beneficio a toda la humanidad y a todas las entidades vivientes en general. Porque uno por uno mismo puede experimentar los resultados del Bhakti. Y por eso es que, a diferencia de las actividades materiales, una característica del Bhakti Yoga puro es que es supremamente auspicioso. Porque el Bhakti tiene el poder de alejarnos de las actividades nocivas. Es decir, nosotros, al estudiar las yastas, vemos que hay ciertas actividades que de alguna manera frenan nuestro avance espiritual. Y a veces encontramos personas fanáticas que predican con un entusiasmo a veces artificial la práctica del Bhakti Yoga, personas que se encuentran practicando un tiempo y que después no sabemos de ellas qué es de su vida, personas que a veces hablan como muy represivamente, como muy negativamente de todo. Pero el punto es que el Bhakti Yoga no es represión, porque en el Bhakti Yoga, como uno mismo experimenta el resultado de la práctica, es ese gusto natural el que nos aparta de las actividades nocivas. Es decir, que en la práctica del Bhakti Yoga no hace falta el fanatismo, no hace falta que seamos estridentes, no hace falta que seamos extremistas, no hace falta que seamos represivos, sino que encontramos tanto placer en la práctica del Bhakti que naturalmente no lo queremos perder. Y eso hace que discriminemos, eso hace que la inteligencia y el corazón se activen y que uno ponga al Bhakti en un plano de superioridad tan grande que naturalmente de manera gradual vamos dándole la espalda a aquello que realmente no está relacionado con la práctica pura de la vida espiritual. Y en consecuencia, Bhakti Yoga puro es supremamente auspicioso porque en aquellos que son practicantes reales se generan virtudes que son trascendentales. La práctica del Bhakti Yoga puro nos dota de cualidades excelsas de carácter, como se describen en las yastas. ¿Por qué? Porque nos pone en contacto con el aspecto más elevado de la verdad absoluta. Y es por eso que solo el Bhakti Yoga puro es el proceso que nos permite alcanzar la perfección más elevada. Si lo comparamos con otros procesos de avance espiritual que se describen en las literaturas védicas. Y es por eso que este Bhakti Yoga, que implica ocupar el cuerpo, la mente, las palabras, las actividades que nos conectan con Krishna, que nos permiten revivir nuestra relación con Krishna, que en cuanto a la intención está libre de la búsqueda de resultados materiales, está libre de especulación mental, que está libre de búsqueda de liberación, se caracteriza porque produce alivio de las aflicciones materiales, porque es supremamente auspicioso, pero además también el Bhakti Yoga puro nos da un resultado directo, y otra de sus características es que nos proporciona un placer y una felicidad que realmente es trascendental. Entonces, esto podemos comprenderlo gradualmente si establecemos un contrapunto con otras formas de felicidad. Es decir, hay personas que buscan el placer o la felicidad dentro de lo material. Pero filosóficamente, las comodidades y los bienes materiales son temporales.
Lo que hoy está, mañana no. O sea, en cualquier momento podemos perder una comodidad o un bien material. Es decir, lo material nos confunde, en definitiva, con quimeras. O sea, lo material, mal utilizado, impulsa el olvido de nuestra verdadera identidad. Y la acumulación material excesiva e innecesaria nos distrae de la verdadera meta de la vida. Es decir, el apego por lo material, el apego por la felicidad y las comodidades materiales, es uno de los aspectos que nos ata a la repetición del ciclo del nacimiento y la muerte. Así que, sintéticamente hablando, se podría decir mucho más sobre todo esto, pero la búsqueda de felicidad material es casi como buscar agua en el desierto. Es algo parecido a eso. Hay quienes buscan la felicidad de manera impersonal, es decir, hay trascendentalistas que, siguiendo ciertas secciones del conocimiento védico, hacen el intento de convertirse en uno con el Brahman. Pero la comprensión impersonal de la verdad absoluta, al igual que lo material, también tiene serias limitaciones. Porque la búsqueda impersonal de la verdad absoluta no nos pone en contacto con el aspecto más elevado, que es el Brahman Supremo, Bhagavan, aquel que posee 6 opulencias. Es decir, cuando uno busca la autorrealización, intentando fundir su yo individual con el Brahman impersonal, se le escapa la posibilidad de conectarse con aquella persona suprema que es la fuente misma del propio Brahman. Es decir, en la vida impersonal perdemos la posibilidad de restablecer nuestra relación eterna con Krishna. Y esto es una pérdida, ¿no?, para un verdadero trascendentalista. Porque además la felicidad que encuentra el impersonalista es parcial. Muchas veces Srila Prabhupada decía que la felicidad que encuentra el trascendentalista en la búsqueda de lo impersonal es felicidad negativa. ¿Qué significa felicidad negativa? Es simplemente alivio de los tormentos de la existencia material, pero no mucho más que eso. No es verdadera ananda, no es verdadera bienaventuranza. Porque la felicidad impersonal, en definitiva, se reduce a un mero cese del sufrimiento material, pero no proporciona la liberación impersonal, el placer trascendental más elevado. Y además, es altamente probable la caída desde el plano impersonal. Si bien la felicidad material es parcial e incompleta, si bien la felicidad también en el plano impersonal sigue siendo totalmente parcial e incompleta, hay otro tipo de yogis que buscan la felicidad en la adquisición de poderes místicos. Entonces, hay yogis, sobre todo en la India, que desean alcanzar siddhis, perfecciones místicas, y para ello se someten a severas penitencias, a severas austeridades. Pero Srila Prabhupada explica que eso es una pérdida de tiempo, porque incluso sin necesidad de ese yoga austero, sacrificado y tortuoso, que es el Ashtanga Yoga, yogas parecidos a esos, hoy por hoy hay tanto avance desde el punto de vista material que la ciencia material, explica Prabhupada, Néctar de la Devoción, nos permite alcanzar algunas de las perfecciones místicas. De hecho, los aviones nos permiten volar. De hecho, hay tantos elementos hoy de la ciencia material que de alguna manera suplen esta necesidad de austeridades rigurosas para obtener poderes místicos. En última instancia, hacer austeridades en búsqueda de estos siddhis es una pérdida de tiempo, porque los poderes místicos, al igual que los placeres materiales o la felicidad impersonal, nos da una felicidad totalmente acotada, limitada y totalmente parcial. Pero los trascendentalistas, que después de muchos y muchos nacimientos han obtenido conocimiento trascendental y han obtenido una capacidad de comprensión más profunda, estos trascendentalistas dejan de lado la búsqueda de la felicidad material, dejan de lado la búsqueda de la felicidad impersonal y dejan de lado la búsqueda de poderes místicos y buscan una ananda, una bienaventuranza, a través de la práctica del Bhakti Yoga puro. Y ahí sí podemos decir que
solo el Bhakti Yoga puro, en comparación con otros procesos de avance espiritual que se mencionan en los Vedas, solo el Bhakti Yoga puro nos permite alcanzar la felicidad más elevada. Porque solo a través del Bhakti Yoga puro es que nos ponemos en contacto con Krishna, la fuente de la eternidad, del conocimiento y de la bienaventuranza. Y es exclusivamente el Bhakti Yoga puro el que nos otorga todo tipo de perfecciones. Supera el desarrollo económico, supera a la religiosidad, supera la complacencia sensorial, supera incluso a la búsqueda de la liberación. ¿Por qué? Porque nos provee de una felicidad eterna que es trascendental y que no tiene ningún tipo de límite. Y es el Bhakti Yoga puro el único proceso que se menciona en los textos védicos que nos proporciona una felicidad que satisface al yo por completo. ¿Por qué? Porque al restablecer nuestra relación con Krishna, en ese punto es cuando somos verdaderamente felices. A veces cuando leemos el Bhagavad Gita tal como es, en el capítulo 4, ahí se afirma que Krishna desciende a este mundo material cuando prevalece la religión. En el capítulo 4 del Bhagavad Gita se afirma que Krishna desciende a través de su potencia interna a este mundo para asistir a los practicantes de vida espiritual y para neutralizar a aquellos que se oponen a la vida progresiva. Es decir, Krishna favorece a los Vaishnavas y limita a los asuras. De hecho, en las oraciones de la reina Kunti y el Srimad Bhagavatam, dice que Krishna, cuando desciende a este mundo, favorece a las vacas, a los brahmanas y a los Vaishnavas. Porque de las vacas, de los brahmanas y de los Vaishnavas, el resto de la sociedad puede obtener los beneficios más elevados. Y ese beneficio tiene que ver con el alcanzar el plano más excelso de autorrealización. Pero en una clase, Srila Prabhupada decía que, además de que Krishna desciende cuando prevalece la religión, para proteger a sus devotos y aniquilar a los demonios, Prabhupada explica en una clase muy bella de Srimad Bhagavatam que Krishna desciende a este mundo para mostrarnos cómo es la vida en Vrindavan. Srila Prabhupada explica que en Vrindavan los árboles son felices, los pájaros son felices, los terneros son felices, las vacas son felices, los gopas son felices, las gopis son felices, las montañas y los ríos, los bosques son felices, porque todos aman a Krishna. Y en ese amor por Krishna que experimentan los habitantes de Goloka Vrindavan, es que podemos ver el máximo grado de felicidad trascendental. Entonces, este punto es muy importante porque a esta altura sabemos que el Bhakti Yoga puro no es una religiosidad ritual, formal, externa y vacía. El Bhakti Yoga puro implica ocupar el cuerpo, la mente y las palabras, el conocimiento, la relación con Krishna, sin buscar recompensas materiales, sin especulación mental y personal, sin ni siquiera buscar la liberación, y que el Bhakti Yoga puro se caracteriza, entre otras cuestiones, porque introduce alivio de toda clase de aflicción material, porque es supremamente auspicioso, porque nos proporciona un placer y una felicidad completamente trascendental. Y esto nos lleva a otra característica del Bhakti Yoga puro, y es que nos hace despreciar la búsqueda de la liberación. Si ustedes observan las filosofías de la India, y específicamente las filosofías ashtikas, las que se apoyan en la autoridad de los textos védicos, como es las versiones más evolucionadas del Mimamsa, no las de Jaimini, sino las que se desarrollaron muchos siglos después, y las escuelas derivadas del Vedanta, las escuelas del Nyaya, el Vaisheshika, el Samkhya y el Yoga. Todas esas grandes escuelas de filosofía de la India tienen como meta su ética la búsqueda de la liberación. Pero una característica del Bhakti Yoga puro es que se encuentra más allá de la liberación. Es decir, así como un Vaishnava puro no está apegado
a la búsqueda de felicidad material, así como un Vaishnava puro no está apegado a la búsqueda de liberación impersonal. Al Vaishnava puro tampoco le interesa salir del ciclo del nacimiento y la muerte. Al verdadero Vaishnava puro no le interesa salir de este ciclo del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. La característica del Bhakti Yoga puro es que ni siquiera es una actividad o medio para liberarnos del samsara, sino que, a diferencia de otras corrientes filosóficas, el Bhakti Yoga puro solo aspira a que revivamos nuestro amor por Krishna, incluso si tenemos que estar en el mundo material, nacimiento tras nacimiento. ¿Por qué? Porque al servir a Krishna, el Bhakti Yogi puro, como dijimos previamente, experimenta una felicidad que es más elevada que cualquier placer material, cualquier poder místico o cualquier liberación impersonal. Porque el Bhakti Yogi puro incluso está en capacidad de despreciar la liberación. Porque una fracción de la bienaventuranza del Bhakti Yoga puro supera océanos de liberación, océanos de poderes místicos, océanos de realización impersonal o de búsqueda de cualquier tipo de placer empírico. Entonces, este punto es muy importante. Claro que como subproducto, como subproducto del Bhakti Yoga, el Vaishnava se libera. Pero ni siquiera el Vaishnava puro está buscando liberación a partir de la práctica del Bhakti. Obviamente, finalmente la obtiene, la alcanza, pero como un resultado colateral, no como objetivo principal. Y de hecho, Chaitanya Mahaprabhu, que él es Krishna mismo, en la piel y en los sentimientos de Srimati Radharani, él dejó para nosotros el Sikshastaka, y ahí él expresa su amor extático hacia Krishna, diciendo que quiere ocuparse en su relación eterna con Krishna, nacimiento tras nacimiento. En el propio Sikshastaka de Chaitanya Mahaprabhu podemos ver esta característica del Bhakti Yoga puro. Entonces, este Bhakti Yoga, en estado más elevado, no contaminado, no mezclado, ¿sí? Produce alivio de toda clase de aflicción material, es supremamente auspicioso, nos proporciona placer y felicidad trascendental, nos hace despreciar incluso la búsqueda de la liberación, pero otra característica que tiene es que es muy difícil de alcanzar. Es extremadamente difícil de alcanzar el Bhakti Yoga puro. En función de lo que establece Rupa Goswami en el Néctar de la Devoción, es mucho más fácil que Krishna nos dé placeres materiales, es mucho más fácil que Krishna nos dé liberación impersonal, porque es supremamente difícil llegar de verdad a la plataforma del Bhakti Yoga puro. Es más, ni siquiera el Bhakti Yoga puro puede ser alcanzado por nuestra propia voluntad, por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia determinación, por nuestro propio sadhana, sino que el Bhakti Yoga en su estado más elevado, además de las prácticas regulativas, del sadhana, reglas, regulaciones, para ser alcanzado el Bhakti Yoga puro, se necesita la misericordia del Guru y de Krishna. Y difícilmente Krishna nos otorgue el servicio devocional puro. ¿Por qué? Y este es un punto muy confidencial de nuestra filosofía. Porque cuando uno alcanza el Bhakti Yoga puro, uno, como trascendentalista, se adueña de Krishna. Es decir, Krishna mismo, que es Ajita, inconquistable, se puede conquistar cuando uno alcanza la plataforma del Bhakti Yoga puro. Es decir, que Krishna, con todo lo inalcanzable que es, se vuelve la propiedad de su devoto puro. Y es por eso que Krishna rara vez otorga el servicio devocional puro. Porque cuando Krishna otorga el servicio devocional puro a un Vaishnava, se está entregando a sí. Y para esto hay que tener un nivel muy elevado de pureza. Entonces, otra característica muy, muy importante del Bhakti Yoga puro
es que es el único medio para atraer a Krishna. A Krishna no lo podemos sobornar con bienes materiales, porque de hecho Krishna es Bhagavan, Krishna posee todas las opulencias. Es decir, a Krishna no lo podemos alcanzar meramente con conocimiento teórico, especulativo. A Krishna no lo podemos alcanzar con austeridades severas, y penitencias, y autoflagelación, y qué sé yo, cosas extrañas que hacen algunas personas. No. O sea, Krishna es supremamente atractivo. Explican las Shastras que la belleza de Krishna supera la belleza de millones de individuos. Entonces, lo único que atrae a Krishna no es ni la riqueza, ni la fuerza, ni la fama, ni la renunciación, ni ningún tipo de cualidad que uno pueda tener, sino que lo que atrae verdaderamente a Krishna es el Bhakti Yoga puro. Es ese Bhakti Yoga en el cual uno no busca beneficios materiales, ese Bhakti Yoga en el cual uno no especula mentalmente en sentido personal, y ese Bhakti Yoga en el cual uno ni siquiera está buscando la liberación. Y donde uno pone todo su amor concentrado en Krishna. Entonces, Krishna, que es supremamente atractivo, solamente se ve atraído por la práctica del Bhakti Yoga puro. Técnicamente hablando, según el néctar de la devoción, el Bhakti Yoga puro es más fuerte que el propio Krishna. ¿Por qué? Porque el Bhakti Yoga puro es una manifestación de la potencia interna de Krishna. Y en ese sentido, el Bhakti Yoga puro se encuentra exclusivamente bajo el control de Shrimati Radharani. Y en ese sentido, las grandes almas que han alcanzado esa rara posibilidad de elevarse a la práctica del Bhakti Yoga puro se encuentran directamente bajo la protección de Shrimati Radharani. Y por eso es que Krishna solamente puede verse atraído por esta práctica del Bhakti Yoga en estado puro. Y quisiera leer para ustedes una cita del Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 14, texto 10. Ahí Krishna afirma lo siguiente: mi querido Uddhava, he de informarte que la atracción que yo siento por el servicio devocional que hacen mis devotos no se despierta ni siquiera con la ejecución de yoga místico, ni con la especulación mental, ni con los sacrificios rituales, ni con el estudio del Vedanta, ni con la práctica de severas austeridades, ni de la entrega de todo como caridad. Estas son, por supuesto, actividades muy buenas, pero no son tan atractivas para mí como el trascendental servicio amoroso que ejecutan mis devotos. Entonces, un ejemplo de que no hay ninguna cualidad material que podamos tener para atraer a Krishna, un ejemplo de que Krishna es inconquistable, pero que solamente el servicio devocional puro lo conquista, y que el servicio devocional puro es la manifestación de la potencia interna de Krishna, y que el servicio devocional puro es otorgado por Shrimati Radharani, y que es Shrimati Radharani la que protege a las almas que alcanzan la plataforma de Bhakti Yoga puro, que solo este Bhakti Yoga puro es lo que atrae a Krishna, es un ejemplo que encontramos en la historia de los Pándavas. Los Pándavas eran los 5 hijos del rey Pandu, la reina Kunti, Yudhishthir, Bhima, Arjuna, Nakul y Sahadev. Y aunque Krishna es la suprema personalidad de Dios, él descendió a la tierra hace aproximadamente 5.000 años atrás. Sus primos, los Pándavas, también estaban presentes en la época de Krishna. Y aunque Krishna pertenecía a la dinastía Yadu, los Pándavas pertenecían a la dinastía Kuru. Y aunque Krishna es la suprema personalidad de Dios, el Bhakti Yoga puro de los Pándavas cautivó a Krishna. Y de hecho Krishna mucho tiempo, por muchos meses, vivía con los Pándavas. Krishna comía con los Pándavas. Krishna descansaba con los Pándavas. Krishna actuó como mensajero de los Pándavas. Krishna fue amigo de los Pándavas. Krishna incluso era guardia nocturno
de los Pándavas. De hecho, de Arjuna, Krishna fue el áuriga de su cuadriga y fue el protector de todos ellos. Porque era tan elevado el Bhakti Yoga de los Pándavas que podía cautivar al propio Krishna, aquel que en sí mismo es Ajita, inconquistable, pero que solo uno puede adueñarse y apropiarse del propio Krishna al llegar a la práctica de este tipo de Bhakti Yoga sin ningún tipo de adulteración. Entonces, como les contaba al principio del encuentro de hoy, por una cuestión familiar, por una cuestión cultural, a veces hay gente que practica religión sin sentir la verdad. Decía el Papa Benedicto XVI que muchos cristianos son paganos bautizados, porque son personas que reciben sacramentos de manera formal, pero que no se dedican a la práctica real de su propia religión. Porque hay muchísima gente, no solamente en el catolicismo, sino en muchísimas religiones también, que piensan que la religión es un ritual formal, vacío, pero el Bhakti Yoga, en su estado puro, es algo muy diferente a un ritual vacío. Es una actividad en la cual involucramos todo lo que tenemos, el cuerpo, la mente y las palabras, y revivir nuestra relación con Krishna, donde no esperamos ningún tipo de ganancia material, donde no practicamos ningún tipo de especulación mental impersonal, y donde tampoco, de alguna manera, buscamos liberación. Y el servicio devocional puro, en síntesis, se caracteriza principalmente según el conocimiento filosófico que nos dan las yastras, porque produce alivio del dolor material, porque es supremamente auspicioso, porque nos proporciona un placer y una felicidad trascendental, porque nos hace despreciar la búsqueda de la liberación, porque es muy difícil de alcanzar y es el único medio para atraer a Krishna. Hare Krishna, muchas gracias. Hare Krishna Prabhu, reverencias. Muchas gracias por la clase. Me quedó, bueno, pero antes que yo haga una pregunta, les dejo para ustedes si tienen alguna pregunta. Me fijo en el Face. Si hay algún... Bueno, en el Face está Mariela Stelnas. Hare Krishna, Mariela. Después Elizabeth López. Hare Krishna desde Miami. Hermosa clase desde Miami. O sea, Miami. Miami. Bueno, después está Úrsula, desde que sería Humada, desde el templo de Houston. Bueno, Chaturbuya, ¿alguna pregunta, por favor? No, yo iba a hacer un comentario, pero digo, siempre usted nos sorpresa a nosotros. Diga usted la pregunta antes que se olvide. No, yo espero. No, estaba recordando lo que decía usted, Prabhu Chitra, acerca de la religión cristiana, ¿no? Yo me crié ahí, fui bautizado, tomé la comunión, me confirmaron, fui monaguillo de iglesia, cantidad de cosas que mi abuela me llevaba. Y unas cosas que recuerdo, que es tal cual usted dice, no se enseña a tratar de ser puro. No es una cosa que esté, un ejemplo, cuando uno va a la iglesia los domingos, uno tiene que expiar los pecados que hizo en la semana. Y entonces es como que hay alguien ahí que está esperando que yo peque durante toda la semana porque después se queda sin trabajo, si no. O sea, ¿cómo se sienta a confesar en el confesionario si la gente no se va a confesar porque no hace nada? Entonces, digo, como que no hay un acercamiento, sino que yo soy el sacerdote, yo soy mejor y ustedes son todos pecadores que vienen a mí todos los domingos, y yo a través de Dios les perdono los pecados semanales, y bueno, vuelvan, hagan su mundo, vayan a su mundo. Y entonces hay una gran diferencia. Y sin embargo, si uno vamos a lo más profundo de eso, Jesús enseñó lo que enseñaba. Jesús no trajo una religión, no era cristiano, ni la buena nueva que les trajo fue sacarlo del pecado. Él dijo, yo vengo a liberarlos del pecado. Pero tenían que tener un comportamiento. Y por eso él dijo que eso era una religión universal, porque todo el mundo que siguiera ese camino de eliminar el pecado se convertía primero en un ser humano y después podían empezar a conocer de qué se trataba Dios. Pero vio que eran tan caídos todos que también les llegó a decir, bueno, yo lo que tengo para decirle, ustedes no están preparados para escucharlo. O sea, hasta acá, muchachos, llegamos y
Y entonces nos encontramos con el Bhakti, en el que el señor Chaitanya vino y dijo, bueno, vamos a poner en práctica de vuelta todas las Claro. cosas, porque si no, de lo contrario, no se van a elevar más, no van a conseguir eso. Y entonces yo lo que veo siempre en el mundo material, que hay una cosa que es muy buena de Krishna, es que nos quiere tanto, que quiere que salgamos de acá. O sea, lo estamos sirviendo acá, yo siempre digo lo mismo, lo estamos sirviendo en este mundo dentro de las tres modalidades. Pero hay un punto, bueno muchachos, pasaron todo este tiempo y ahora empiezan a limpiarse, ahora están saliendo del pecado, todo lo demás, bueno, no los quiero conmigo. Primero serán mis pasatiempos, los purificaré bien y después, por mi misericordia, a través de todo eso y el esfuerzo que ustedes hagan, que es complementario, los llevaré de vuelta para ese lado. Entonces esto es perfecto por eso mismo. Claro. Era solo Sí. eso, Prabhu. Sí, muy interesante. Yo quisiera responder a esto, algo que por ejemplo, hoy, en base al néctar de la devoción, hablé del Bhakti Yoga puro, pero por ejemplo, en el tercer canto del Bhagavatam se habla del Bhakti Yoga adulterado, porque hay Bhakti Yoga influido por ignorancia, por pasión y por bondad, o sea que también es un tema que se puede abordar. Hay diferentes tipos de Bhakti Yoga, ¿sí? Nosotros aspiramos al Bhakti Yoga puro, pero el Bhakti Yoga puro no es el único que existe. Esas adulteraciones del Bhakti Yoga por las tres modalidades se las explica Kapila Deva, un avatar de Krishna, a su madre Devahuti, en el tercer canto del Bhagavad. Pero quiero hacer una aclaración con el cristianismo, porque yo utilicé la frase esta del ex Papa Ratzinger, de que muchos católicos son paganos bautizados, para explicar la diferencia entre una religión ritual y vacía y la vida y la fuerza que tiene el Bhakti Yoga puro. Pero quiero distinguir algo muy importante. Si bien mi mamá, cuando era joven, era catequista, mi papá fue delegado en la Juventud de Acción Católica, yo tuve muchísimos años de catequesis, catecismo, después de Acción Católica, todo lo demás. Quiero también destacar que hay una diferencia muy fuerte entre el catolicismo popular, el catolicismo de la gente que no entiende nada, y el catolicismo de los teólogos y de los místicos. Porque después, cuando hice la carrera de filosofía y estudié historia de la filosofía medieval, aprendí una dimensión mucho más profunda del cristianismo, que no es el cristianismo popular, no es el cristianismo que se predica a veces el domingo en la iglesia, que es el cristianismo de los intelectuales, que tienen conocimiento teológico, que son personas súper avanzadas, y luego también está el catolicismo de los místicos, que tienen un nivel de avance impresionante, o sea que así como en el Bhakti Yoga hay diferentes niveles, en otras religiones también hay diferentes. Y no podemos poner todo en una misma categoría, sino que hay diferentes niveles de avance dentro de cada proceso espiritual. Quiero aclarar eso, porque el cristianismo intelectual teológico y el cristianismo místico es algo sumamente avanzado en algunas expresiones. Sí, yo había hecho un estudio acerca de antes de Jesucristo que había, ¿no? Cuando estaba dentro del cristianismo, digo, iba a la iglesia, pero ¿qué hay antes? Y hay historias de antes, o sea, existen porque todo el mundo cree en Dios desde que es la creación, porque por algo Dios lo creó y es todo de... Entonces había gente que era muy estricta, vegetarianos y todo, místicos, como dice usted, que eran realmente... Yo lo que iba a lo que decía usted acerca de la base, yo iba a eso. Sí, sí. Cuando llegó, hubo gente que tomó solo la base y se quedó con la base. Y acá también, digo, dentro de la filosofía esta, también podemos ver que puede haber gente que tome solo la base, como dice usted, esté tildado con diferentes designaciones, pasión, bondad, ignorancia, y hagan un bhakti dentro de esos niveles, y entonces, bueno, se quedará con la base. Pero Sí. uno dice, espera, como Jesús esperaba, que todo el mundo llegara a lo máximo, o sea, Claro. sigan, busquen y encuentren que está ahí. Por eso esta Claro. clase, Prabhu, muchísimas Claro. gracias. Esta No, clase por fue favor. nectaria. Bueno, muchas gracias. También en el caso del hinduismo, quiero aclararlo porque hay que ser justo y poner cada cosa en su lugar. Muchas veces yo escuché clases de Prabhupada y leí libros de Prabhupada donde dice que muchos hindúes van a ver a personas santas para obtener beneficios materiales. O sea que también el budismo eso ocurre. No es algo de los católicos, es de todos. O sea. Exactamente, Prabhu Chitrak. Y en el entendimiento de la filosofía y la teología de los cristianos, tienen mucho, pero mucho en comparación con nosotros. Y muchas de las cosas coinciden con lo que nosotros tenemos
haciendo un estudio realmente teológico y filosófico, y Sí. puntos en común muy fuertes, y el desarrollo del amor devocional que habla Rupa Goswami, el amor espontáneo, muchos de los grandes eruditos lo tenía un desarrollo personal y místico a la vez, pero ese misticismo ellos no le daban importancia. Y mi pregunta sería, dentro de nuestra cultura y occidental 100%, muy arraigada con mucha religión, nosotros entramos al Bhakti Yoga y vamos a buscar esas mismas cualidades dentro del Bhakti Yoga. Y nos chocamos con cosas que no nos damos cuenta que este sigue siendo un proceso que, aparte de tener eso, tiene una ciencia, como dice Rupa Goswami. Y creo que esta clase va a apuntar a ese punto científico, que todavía falta, que no quiere decir que no se pueda alcanzar, capaz nos quedarán muchas vidas, pero en ese proceso estamos. Eso es seguro. Y que la vida de Rupa Goswami y las descripciones que da Rupa Goswami nos dan ese néctar, pero que no lo podemos saborear porque estamos en una plataforma en donde hay muchos condicionamientos que venimos de nuestra cultura y que todavía no desarrollamos ese verdadero amor espontáneo. Claro. Por ahí va, esa sería la cuestión. Sí, muy bueno, Prabhu Nupal. Nosotros venimos de una cultura donde, si bien hay gente que tiene una religiosidad muy profunda, mucha gente hoy por hoy o es atea o practica una religión motivada materialmente. Entonces, corremos el riesgo, como occidentales, de buscar esos mismos resultados materiales en el Bhakti Yoga. Y el Bhakti Yoga puro es otra cosa, está en otra dimensión. Por eso hay un punto del que insisto siempre, que lo explica Srila Prabhupada en el capítulo 3 del Bhagavad Gita, que la práctica del Bhakti Yoga requiere simultáneamente de devoción y de conocimiento filosófico. Tenemos que comprender filosóficamente qué es el Bhakti Yoga para poder distinguir qué es No. Se mutó, Prabhu. Tiene apagado el micrófono. Hare Krishna, Prabhu. Tiene alta. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Bien, que como decía, que la gente común en las religiones busca beneficios materiales, o es sentimental, o es nada más que formal. Bueno, yo hago este rito. Por ejemplo, muchas veces sentimentalmente muere alguien y dicen, en otras religiones, se fue con Dios. Pero no es tan fácil irse con Dios. O sea, hay que tener una práctica para volver a Dios, hay que tener una conciencia para volver a Dios, hay que tener una meditación. Es más, justamente hoy, cuando preparaba la clase, se me estaba ocurriendo un tema para una próxima clase con ustedes, que es la importancia del pensamiento en conciencia de Dios. La importancia del pensamiento. Después vamos a ver por qué. Porque tenemos que ver que el servicio de, o sea, nosotros como occidentales, que no somos miembros de la cultura védica, la naturaleza, tenemos que tener esta base en los libros de Srila Prabhupada y distinguir exactamente qué es Bhakti Yoga puro de qué no lo es. Y aparte yo aclaro algo, yo no soy un devoto puro, yo en lo personal estoy lleno de anarta, pero entiendo hacia dónde voy, entiendo cuál es la meta, y ese discernimiento tenemos que tenerlo filosóficamente claro. Exacto. Esto es como cuando nosotros empezamos a estudiar matemáticas, ¿no? Y queremos llegar a la parte de la potencia. Y nos encontramos con la raíz de lo contrario para hacer. Y en ese medio de potencia
y de ahí viene otra propiedad que se llama radicalización. Y en esa propiedad nosotros no entendemos lo que nos podemos enriquecer, y tampoco podemos simplificar las cosas, porque nosotros tenemos una estructura, y dentro de esa estructura hemos vivido mucho tiempo, muchas vidas, y esto es nuevo para nosotros. Entonces, desarrollar ese estado de poder escuchar, recordar, nos va a llevar muchas vidas, o capaz no, pero es el deseo y la posibilidad que tenemos todos cuando los decidimos hacer algo, porque todos tenemos esa posibilidad, y eso está bueno. Sí, sí, sí. Tenemos que siempre tener filosóficamente claro cuál es el rumbo. Incluso aunque todavía no estemos en ese plano, pero tenemos que saber exactamente qué es el servicio devocional puro y con qué no hay que mezclar. Porque aparte, acá hay un punto importante. Nosotros somos discípulos de los discípulos de un Vaishnava puro que es Srila Prabhupada. O sea, cuando Prabhupada vino, no nos trajo una religión material, nos trajo Bhakti Yoga puro. Y así tenemos que entregárselo a las próximas generaciones. O sea, tenemos que tener esa comprensión y apuntar a esa práctica para que dentro de 500, 1000 años, 2000 años, sigan recibiendo el mismo beneficio que obtuvimos nosotros de los discípulos de Prabhupada. Hay que transmitirlo como es, no con adulteración. Un ejemplo muy hermoso que dan las Shastras es que antiguamente en la India, cuando se cosechaba el mango, había una persona arriba del árbol y se lo iba entregando a otro, hasta que lo bajaban. O sea, no es que uno sacaba el mango de arriba y lo tiraba al piso y se aplastaba y se rompía. No, se pasaba de mano en mano y se mantenía la estructura del mango y se mantenía la fruta sin adulterarla. Y asimismo también nosotros tenemos que transmitir servicio Bhakti Yoga puro a las próximas generaciones. Es un legado. Incluso si uno no está todavía en la práctica del Bhakti Yoga puro, pero hay que hablar del Bhakti Yoga puro, hay que dar a conocer el Bhakti Yoga puro, porque hay que aspirar. Y naturalmente los que tenemos anartas, vamos a desearlo el Bhakti Yoga puro. Y gradualmente, sin represión y sin nada artificial, vamos a ir de a poquito discriminando, separando y queriéndonos acercar más a la práctica pura del Bhakti. Porque en el Bhakti Yoga puro, una gotita de la bienaventuranza del Bhakti Yoga puro supera millones de océanos de placeres cotidianos. Y uno no se quiere perder eso, que es inteligente. Hoy justamente vio que usted decía que yo me pongo en la feria con los libros, cantando rondas, y eso me separa de todo. Y hay momentos que, digo, uno interactúa con la gente de alguna manera y siempre intento, porque es natural, ya sale en uno, tengo que meter algo de Dios, aunque no sea. Y hoy justamente estaba hablando con una persona que nos conocimos hacía muchos años, y salió, Krishna se los arregló, salió de que él estaba mirando que todo lo que tenía ya no le daba placer. Bueno, entonces pude ahí hacer, y en esto quiero saber en qué estoy equivocado, que no, porque digo, a veces uno lo dice porque le sale, y no. Yo le decía, digo, pero, viste cuando vos querés ver al presidente, porque le hablé de Dios, ¿no? La creación y todo eso, digo, sí, hay un Dios atrás de todo esto, y vos ya estás buscando algo, porque si el mundo material lo estás viendo como que no es, entonces tenés que empezar a buscar un camino en el cual puedas encontrar lo que es. Y bueno, entonces le hablé más o menos de la religión, y yo le decía, bueno, una de las cosas, si vos querés ver a Dios en esta vida, nadie te lo prohíbe. Pero, viste el presidente de la República, le decía yo, viste que tiene 1000 contaminaciones, que es una persona común, pero vos no la podés ver así nomás. Y vos decís, ¿cómo no voy a poder ver a este? No, no podés. Tenés que prepararte para eso, tenés que hacer cantidad de vueltas antes de entrar a eso y todo lo demás. Pero nadie te lo prohíbe. En algún punto, si vos haces todo lo que está ordenado así, vos podés llegar a eso. Con Dios pasa exactamente lo mismo. Entonces digo, lo que pasa es que vos no te querés limpiar. No bebida alcohólica, no esto, no, ¿querés hacerlo? Bueno, cuando estés dispuesto a hacerlo y te limpies del todo, entonces realmente podrás llegar a eso. Y ahí me di cuenta que, sí, yo siempre digo, el deseo que uno tiene es llegar a ver a Dios, y es lo más lindo, es lo más lindo. ¿Por qué no? Si es un derecho que tengo. Después si me dejan el mundo material, no me interesa. Pero como Prahlad Maharaj, como
o Dhruva Maharaj, que lo vieron aunque sea una vez, y después, con ese sentimiento de verlo, yo creo que hasta el infierno puede ir uno y sufrir todo lo que sea, porque ese recuerdo, al verlo, no se va nunca más. Nunca más, Bueno, no se puede ir más. bueno, ¿Bien? a mí me pasa eso con un aspecto de Krishna, que es la yapa, el vayan y el kirtan. O sea, hay días que realmente la yapa, las 16 rondas son trascendentales. Hay días que las rondas se cantan como en un instante, hay días en los que no hay diferencia entre Krishna y su nombre, y automáticamente la yapa nos permite recordar los lilas de Krishna, y uno siente que, uy, me quiero levantar a las 4 de la mañana, 4:30, hacer un Mangalarti y estar ahí cantando las 16 rondas. Y hay momentos que por el trabajo, que por la familia, que por diferentes cosas, uno canta mecánicamente porque dice, bueno, tengo que cantar 16 rondas, porque es lo que yo asumí. Y ese recuerdo de la buena yapa hace que incluso que en los momentos que la yapa no es buena, uno esté deseando esa buena yapa. Y me ha pasado, ¿no? Hay esos días que la yapa es buena, que es fluida, que es intensa, que hay conciencia, que hay sentimiento trascendental. Digo, esta es una gotita que me da Krishna para que yo me esfuerce por buscarlo. Pero digo, yo no. Eso de ver a Dios me queda grande. Pero la forma de percibir a Krishna de manera absoluta en el Mahamantra también cultiva el deseo de que el canto sea puro. De que, ay, que sea la yapa como la de ese día, que esta yapa se convierta en un sacrificio amoroso para Chaitanya Mahaprabhu y el Panchatat. Así que, y pasa con el Mahamantra, que a veces Qué es tan bueno. puro, sí, es tan puro, es tan que realmente Susukam Kartuna Vyayam. Lo mismo es Kirtan. O sea que aquellos que estamos como yo, contaminados, que todavía nos resulta atractiva Maya, energía ilusoria, pero incluso con toda la atractiva que es Maya para mí, el recuerdo de ciertos Kirtans, digo, pero lo que yo estoy buscando está ahí, no está con Maya. Entonces, como que por lo menos vamos a tener un discernimiento de para dónde va la meta de la vida. Aunque uno está afectado ahí con su ignorancia, con su pasión, con un poquito de bondad. No, pero esto va por el lado del Mahamantra del canto puro, del Qué bhakti puro. maravilla. Qué Sí, maravilla. Qué y realización linda. son pasatiempos como los que ha tenido Dhruva Maharaj, que no es que uno vea a Krishna, pero a veces es tan potente el Mahamantra, que uno desea estar en ese plano de potencia de canto. Ay, qué linda realización, Prabhu. Gracias. Sabe que a veces Krishna da esos néctares, ¿no? Digo, Sí, no sé si le vio, la yapa dice que hay que llorar la yapa cuando. Y a veces da esa realización y después no la da nunca más. Y uno cuando la sí, canta quiere. Para mí, yo lo único que tengo es que, como dice usted, todas esas cosas que pasan son ciertas. Pero si no canto la yapa no puedo pasar el otro día. O sea, claro, la yapa tiene que ser cantada. No me importa cómo. No me claro. importa. Yo tengo que cantar la yapa. O no empiezo el día o no termino el día, pero la yapa tiene que estar ahí. Eso es como una necesidad interior. Que si no se Sí, canta, no, ¿cómo no? Ay, y ahí está, y eso me parece que es, gracias, muchas gracias, porque eso fue bueno, nectario. Ahora me acordé que bueno. sí, también está ahí. Yo le voy a contar una realización de un hermano espiritual suyo que yo aprecio un montón, que dijo algo que a mí me impactó. Prabhu Lakshman, de acá que está acá en el Templo de Buenos Aires, que él explicaba que la yapa es como cuando uno es bebé, es el cordón umbilical que te une a tu mamá y que te nutre cuando sos chiquito. Entonces, es como un cordón umbilical con Krishna y su potencia la yapa. O sea, está bueno que leamos libros, está bueno que cocinamos y ofrezcamos, está bueno que hagamos programas, pero si no cantamos la 16 rondas, no pasa nada. O sea, a ver, cualquier contacto con el Bhakti nos da un avance. Es más, hasta uno puede ser Añata Sukriti. O sea, un amigo mío que dice, vos Chitak sos Hare Krishna, o vos Martín en el trabajo, sí que sos Hare Krishna. Sí, bueno, ya es un avance que digan Hare Krishna. O que, por ejemplo, a mi familia, yo venía del templo, siempre el templo de Andanaegui, allá en los principios de los 90, siempre traía Mahaprasad de Borni y Tai, y mi familia nunca, mis abuelos, nunca se hicieron Vaishnava, pero sí empezaron a apreciar el movimiento y a Prabhupada. Porque el Mahaprasad tiene eso, ¿no?
Pero, o sea, cualquier persona que se conecta con esto de algún modo, entendiendo de qué se trata o no entendiendo, adquiere un avance. Prabhupada decía que uno cuando toma un medicamento no sabe químicamente qué es lo que tiene. Tomás la medicina, te vas a curar. Entonces, pero los que ya estamos en el proceso y que queremos avanzar de manera medianamente seria, el canto de las 16 rondas es esencial. Es como pensar un bebé que está en la pancita de la mamá y que alguien le corte el cordón umbilical. No puede seguir creciendo. Entonces, el canto de 16 rondas es fundamental. Aspiramos a que sea con pureza, pero bueno, que no tengamos, que sea, pero si incluso todavía no tenemos pureza, hay que seguir igual adelante. De hecho, hay un verso, un shloka, muy hermoso, que creo que fue una de las primeras clases que di para esta comunidad virtual, un shloka del Bhagavatam que a mí siempre me dio mucho entusiasmo, que dice, Sarva Kama Kamo Va, Boksha Kama Udaradit Tibrena, Bhakti Yogena, Yayeta Purusham Param, que dice que Sarva Kama, que si uno tiene todos los deseos materiales, o Moksha Kama, si uno tiene deseo de liberación, o si uno es Akama, si uno está libre de deseos materiales, por todos los medios uno tiene que dedicarse al servicio de la Suprema Personalidad de Dios. Porque claro, uno dice, bueno, el estándar que tenemos es el de aspirar a la pureza. Pero, ¿qué pasa con los que somos comunes? Bueno, los que somos Sarva Kama, que tenemos deseos materiales, también nos dedicamos al Bhakti Yoga. Y el que es Moksha Kama, que busca liberación, que también se dedica al Bhakti Yoga. Y por dedicarnos al Bhakti Yoga, los que somos mezclados, algún día llegamos a la etapa de Akama, de estar libre de deseo. Y eso lo explica también muy bien Srila Prabhupada en el capítulo 16 del Bhagavad Gita. Yo nunca me voy a olvidar. Pero discúlpenme que es un poquito personal, pero me siento como en casa. Mi primera clase de Bhagavad Gita fue una clase que escuché en la ciudad de Punta Alta, en el sur de la provincia de Buenos Aires, una clase de su santidad Bhakti-Bhushan Maharaj, que justo la clase decía que hay 4 clases de personas piadosas que se acercan a mí. No me voy a olvidar nunca esa clase. Y después releyendo el Bhagavad Gita en ese capítulo 16, se explica que hay 4 clases de personas que no se acercan a Krishna. Y que hay 4 clases de personas que se acercan a Krishna, pero que son mahatmas, son grandes almas, pero no son devotos puros, explica Prabhupada, porque tienen deseos materiales que satisfacer de la práctica del bhakti. Pero Prabhupada explica los significados más adelante, que tanto las personas que son dushkriti, o los herejes, que no se dedican al servicio de Krishna, como los que son sukriti, que son piadosos, pero que todavía no son devotos puros, por contacto con un devoto puro, también se vuelven devotos puros. Y lo explica Prabhupada en el significado. Doris, muchas gracias, Prabhu. Doris. Sí, Hare Krishna, Prabhu, gracias por esta clase hermosa sobre el Bhakti Yoga puro. Yo lo que quiero resaltar es que no existe un Bhakti Yoga impuro. No existe una religión impura, porque sería como contaminar a Dios y decir que Dios es impuro. Entonces, Dios es puro, el Bhakti Yoga es puro, y los que lo hacemos impuro somos nosotros, las personas que somos materiales. Claro. Los que algún día podremos llegar a saborear esa posición de un Bhakti Yoga puro, somos nosotros también, mediante nuestro esfuerzo, mediante nuestro servicio devocional, y en esta era es accesible. Eso me quedó muy claro porque el Señor Chaitanya ha venido a traer amor puro por Krishna en esta era. Y eso realmente es muy alentador, saber que podemos acceder a tener ese amor puro por Krishna. Como usted mismo dijo, es Krishna quien se da, quien se revela al devoto que realmente es puro. O sea, es algo invisible, es algo que no vamos a poder ni ver nosotros mismos, yo creo, este servicio devocional puro, que en algún momento yo he orado para
poder inclusive tener aunque un segundo de ese amor puro por Krishna. Y lo que sí quisiera comentar es de la religión impura, que es algo que todo el mundo sabe y lo practica. Y qué lamentable y qué triste utilizar a Dios para obtener realizaciones materiales, digamos, malas, ¿no? O realizar daño a otras personas mediante el poder de Dios. Actualmente estoy con una persona que utiliza esos términos de maldecir, ¿no?, a las personas con el poder de Dios. Esa es la religión contaminada, que realmente ya a una edad muy avanzada es muy lamentable, ya es irreversible. A los 91 años que una persona crea que tiene en sus manos la religión y lo utilice para maldecir, para hacer daño, realmente es algo muy, muy triste, y lo único que puedo decir que un devoto puro no se contamina. Gracias al Mahamantra, creo que todos estamos protegidos de esta contaminación que, si uno no tuviera Krishna, yo creo que sería muy lamentable. Los efectos de estar rodeado de personas así tan contaminadas en esta era, y habría que hablar más de lo que es impuro para poder de alguna manera apreciar lo que es puro. Gracias, Prabhu. Hare Krishna. Muchas gracias, Doris. Interesante, sí. Sí, sí, el servicio, o sea, servicio devocional puro es la máxima perfección que ofrece el conocimiento védico. Pero bueno, somos nosotros que en contacto con las modalidades mezclamos el Bhakti Yoga con ignorancia, con pasión, con bondad. Hay una clase muy interesante que puedo dar sobre ese tema. Si en algún momento les parece bien, se puede armar esa clase. Bueno, la señora esta de Miami nos está escuchando, nos mandó saludos, y ella es estudiosa de las Shastras de la Biblia, así que muchas gracias por escucharnos, así que le mandamos saludos. Bueno. Hare Krishna. Saludos. Que no vaya a interpretar porque en la religión cristiana hubieron santos reales, grandes Vaisnavas, que alcanzaron a Dios. Y hay uno que de Nupal y su señora siempre hablaban, que no me acuerdo ahora el nombre que sale, que tenía el humor de las gopis. Él hablaba con Dios como si él fuera la pareja de Dios. Y en aquel entonces no lo podían entender. Pero una de las cosas que son reales es que si esa señora está estudiando las escrituras, no es diferente de lo que nosotros estamos hablando, y si lo único que hay que hacer es seguir lo mejor que se pueda dentro de eso, pero que sí, que realmente no piense que estamos diciendo algo que sea en contra, sino con todo lo contrario. Jesús era, como decía Srila Prabhupada, mi maestro espiritual también es Jesús, porque enseñaba amor por Dios. Y eso tiene que quedar muy claro, que nosotros no somos algo que estemos en contra de eso. Al contrario, todo el mundo que habla de Dios y quiere acercarse a Dios y hace el esfuerzo por eso. Y Prabhupada decía, pueden venir a cantar Hare Krishna con nosotros para poder limpiarse eso, pero no dejen su religión igual. Ustedes sean perfectos dentro de su religión y así van a alcanzar a Dios. Perdón que me haya metido, Prabhu, porque justo Perfecto, la señora, vi que la señora está estudiando eso, digo, yo no quería desanimarla ni pensar que nosotros estamos diciendo que esto es mejor, así que discúlpeme, por favor, no quiero ser atrevido de pasar por encima suyo. Sí, por eso yo aclaré que el Bhakti Yoga puro es el proceso más elevado dentro de los diferentes procesos que describe el conocimiento védico. Cuando hablamos de Karma Kanda, Jnana Yoga, Dhyana Yoga. Exactamente. Bueno, creo que estamos en horario. Creo que ha sido una clase muy, muy, muy buenísima, y esperamos la próxima, la del pensamiento. Bueno, esa me tengo que poner a estudiar, porque fue una idea que se me ocurrió hoy escuchando una clase bellísima de Prabhupada a la mañana. Qué clase hermosa que escuché hoy. Suena más lindo. No demore mucho en estudiarla, pero lo precisamos. Sí, me tengo que poner a estudiarla ya para esa clase, pero sí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, le quiero decir a todos que tengan muy buenas noches, que esta semana vamos a tener la visita de diferentes devotos. Y quería resaltar un nuevo
programa. El viernes vamos a tener una buena sorpresa de un devoto de Buenos Aires, que es músico, que es rapero, que ha sacado un jingle, como le dirían, y lo produjo él todo a pulmón, y está muy bueno para toda la juventud que tiene rap, que lo vamos a compartir en este momento, pero primero, antes de eso, le voy a tener que decir, por los derechos de autor, voy a tener que cortar Facebook y lo vamos a poder disfrutar nosotros, y el viernes, cuando el devoto pueda estar, vamos a volver a pedirle permiso a él para que él lo pueda dar. Así que para que no se vayan de noche, bueno, Hare Krishna para el Facebook,